Hoy vamos a iniciar nuestro bloque de distribución cuántica de claves y comunicaciones cuánticas. ¿Por qué existe este campo? Este campo existe debido a lo que vimos en el capítulo del algoritmo de Shor, que básicamente el algoritmo RSA de las comunicaciones seguras ya se puede romper, digamos, de una forma bastante rápida. Entonces, para esto, precisamente surge la Quantum Key Distribution. La mayoría de estos algoritmos se basan en usar un esquema de one-time pad, que básicamente consiste en hacer una libreta de claves, cada una de ellas en binaria, y cada vez que queramos enviar un mensaje, que nuestro mensaje será pues un mensaje en binario, por ejemplo 1001011101, entonces nosotros cogeremos una de estas claves, que puede ser 0111000101, y sumaremos bit a bit, de forma que obtendremos un nuevo mensaje codificado. Y una vez usemos esta clave, ya no la volveremos a usar. Esto se hace principalmente para mejorar, digamos, la seguridad del propio algoritmo y que no se pueda, digamos, desencriptar o adivinar cuál es la clave que está codificando el mensaje. Entonces, ahora tenemos que recordar una cosa muy importante. Nosotros, cuando enviamos una clave, por ejemplo, podemos tener el caso de que tengamos a alguien en medio de nuestra red, en medio del cable en el que estamos enviando la información, alguien que lo haya pinchado y pueda sacar una copia de la clave que nosotros estamos enviando, de forma que nosotros no nos demos cuenta. Y eso es lo importante, que nosotros no nos damos cuenta. Pero como sabemos, como mencionamos en el primer capítulo, los estados cuánticos no se pueden clonar. Y esto nos da una enorme ventaja. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Lo primero, nuestro objetivo es enviar una clave de Alice a Bob. En principio queremos que sean unos n bits. Entonces lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, tener presente el concepto de las bases. Vamos a tener dos bases distintas. Puede ser la base X, que son los vectores en esas direcciones, o la base Z, que son los vectores de esta forma. Y vamos a codificar en un estado cuántico y en una base, esto es importante, tanto en el estado como en la base, cuál va a ser el bit que queremos enviar. De forma que se siga esta tabla. Si queremos enviar el 0, en la base Z enviaremos el estado 0. Y si queremos enviar el 1, enviaremos el estado 1. Pero si queremos hacer lo mismo en la base X, para el 0 enviaremos el estado más, que es 0 más 1 entre raíz de 2. Y si queremos enviar el 1, enviaremos el menos, que es el 0 menos 1 partido de raíz de 2. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo hacemos para el tema de la seguridad y para detectar si tenemos a alguien colado en el sistema. Esto se puede conseguir muy fácilmente simplemente con unos fotones que tengan una polarización que sea vertical u horizontal o que sea una combinación lineal de ambas. Esto se puede hacer pues con un montonazo de, digamos, implementaciones experimentales. Hay un montón de literatura, o también se puede usar el time bin, que es otra forma de codificar esto y es más resistente para evitar decoherencia. Pero eso es un tema que ya veremos en otro vídeo. Entonces, el protocolo es el siguiente. Alice va a generar 4n conjuntos, o sea, 4n pares base bit, escogidos tanto la base como el bit al azar. Y esto es muy importante, al azar. Tiene que ser una distribución totalmente aleatoria.
Esto, por ejemplo, se lo podría dejar a un ordenador cuántico que pusiera simplemente 0 y Hadamard y medir. Podría hacerlo de esta forma perfectamente. Ahora bien, una vez tenga este par, va a preparar el estado que le va a enviar a Bob. Que por ejemplo, imaginemos que quiere enviar el 1 en la base X, entonces va a preparar el estado menos y se lo va a enviar a Bob. Pero Bob no sabe ni qué base ni qué bit ha codificado, obviamente. Entonces, lo que va a hacer Bob va a ser medir en una base al azar. Va a escoger una base, por ejemplo, va a escoger la base X y va a medir. Por ejemplo, en este caso, si midiese en la base X, obtendría el estado menos. ¿Por qué hacemos esto? Esto lo vamos a hacer por lo siguiente. Si nosotros medimos en la misma base, por ejemplo, si medimos el estado más en la base X, siempre vamos a obtener el estado más. Y por tanto, este 0 se va a codificar siempre como un 0 para Bob. Pero, si por otro lado medimos el estado más en la base Z, como más es 0 más 1, entonces habrá un 50% de probabilidades de medir el 0, que sería la codificación correcta, o de medir el 1. Y por tanto, tendríamos aquí una discrepancia. Esto es importante. Entonces, simplemente, teniendo esto en cuenta, Alice le va a enviar los 4n estados a Bob y Bob va a estar midiendo en cada uno de ellos en una base aleatoria distinta. De forma, distinta entre ellas. Puede medir X, X, Z, Z, X, Z, X, Z, por ejemplo. Y cuando ya tienen todas sus mediciones, cuando Bob ya tiene sus mediciones y sus bases, ambos publican las bases que han usado. Y claro, cuando las publiquen, vamos a tener XX, XZ, ZZ, XX, ZX, XZ y así. De forma que, en principio, si escogemos al azar, hay un 50% de probabilidades de que hayamos cogido la misma base. Por tanto, de los 4n, aproximadamente 2n estados van a tener la misma base. Entonces, tenemos estos. Y como solo ellos saben, por una parte, Alice, que es la que ha preparado el estado, ella ya sabe cuál es el qubit, ya sabe cuál es el bit, y por otro lado, Bob, que lo ha medido, sabe cuál es el resultado de su medición, y sabe que el resultado de su medición va a ser el bit. Entonces, ambos tienen el mensaje. Y de hecho, esta clave solo se genera en el momento en el que se mide, más o menos. Pero ahora bien, ¿qué pasaría si hubiese un espía en el medio? Y por esto necesitamos este 4 en vez de un 2. Si tenemos el proceso de, Alice va a enviarle el estado. Por ejemplo, le envía el estado 0 en la base Z. Se lo envía a Bob, pero por el medio llega Eve, que es una espía. Eve intercepta el estado 0 y mide en una base aleatoria. Por ejemplo, va a medir en la base X. Si mide en la base X, hay un 50% de probabilidades de que obtenga el estado más o el estado menos, porque el 0 también se puede poner como una combinación del más y del menos. Entonces, claro, si puede salirle más o menos, puede que mida el más y por tanto obtenga cuál es la clave que está enviando Alice. Pero claro, al medir esto, el estado no va a seguir siendo el 0,
ahora va a ser el más. Y por tanto, cuando se lo envíe a Bob, si Bob dice, ok, voy a medir en la base Z, por tanto, están midiendo en la misma base. Al medir en la base Z, este más puede volverse el 0 o puede volverse el 1, con la misma probabilidad. Por tanto, existe la posibilidad de que Bob mida en el 0 y tengan una coincidencia y todo bien y nadie pueda detectarlo, o puede que mida un 1. Y claro, si mide un 1, teniendo ambos la misma base, eso implica que algo ha pasado por el medio. Así, en principio, se debería detectar a Eve. Pero claro, no queremos revelar cuáles son los bits de la clave. Entonces lo que vamos a hacer es, de estos 2n que nos quedan con las bases que son iguales, vamos a usar n de ellos y los vamos a publicar y cuando los publiquemos vamos a comparar si son iguales. Si obtenemos 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 o por el contrario encontramos 1, 0 y cosas así. Y por otro lado, los otros n que nos quedan pues los usamos para codificar la clave. Y estos sí que no los vamos a publicar y van a ser nuestra clave, en el caso de que encontremos que no ha habido un espía. Pero claro, nuestros circuitos pueden tener ciertos factores de ruido, factores de error y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser decir, ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a mirar cuál es la probabilidad de que haya un error estando Eve. ¿Cuál es el error que sí o sí va a introducir Eve? Y este va a ser un error del 25%. Por tanto, si el 25% o más de estos n están con un bit cambiado, o sea, que no coinciden los resultados, entonces vamos a decir que hay un espía y tendremos que tirar esa cadena de claves, porque puede haber sido filtrada. Pero por otro lado, si tenemos menos de este 25%, podemos decir, ok, pues es una clave segura y no ha habido un espía. ¿Por qué este 25%? Porque ya de primeras existe la posibilidad de que Eve escoja la misma base que Alice. Y por tanto, también la misma base que Bob, porque estamos comparando solo en el caso de que Alice y Bob cojan la misma base. Entonces, la probabilidad de que escojan la misma es del 50%. Y la probabilidad de que cojan diferente es del 50%. Si cogen la misma, y por tanto ha cogido la misma que Bob, entonces en el 100% de los casos vamos a obtener siempre el mismo estado, la misma codificación. Porque simplemente en este paso, si por ejemplo cogiera Z, aquí solo podría salir el estado 0. Y por tanto aquí vendría el 0 y otra vez solo podría salir el resultado 0. Entonces aquí hay un 100% de coincidencia. Pero si es una diferente, hay un 50% de coincidencia. Porque simplemente tendríamos una superposición uniforme del estado bueno y del estado malo. Entonces, si simplemente hacemos esta suma ponderada, pues sería 0,5 por 1 más 0,5 por 0,5. Y esto nos da un 0,75. O sea, el 75% de las veces obtendríamos el resultado correcto. Y por tanto, el 25% de las veces obtendríamos un resultado erróneo. Y claro, todo esto se basa en que nosotros estamos enviando un solo fotón. Esto es importante, porque ahí está la debilidad de este protocolo, en que solo envía un fotón. Y esto, pues en la realidad, es complicado. Pero bueno, vamos a dibujar el circuito, que sería
básicamente. Tenemos una cosa que nos genera la base, que va por un canal clásico, y una cosa que nos genera el bit, que también va por un canal clásico. Entonces, empezamos con el 0. Esto va a hacer que se nos dice, ok, pues que el bit sea 1, entonces va a aplicarnos una X para que tengamos el 1. Y si la base es la X, entonces nos va a aplicar una Hadamard para tener la superposición. Lo enviamos, y aquí, en función de la base que escoja Bob, le va a aplicar una puerta de Hadamard o no, porque la puerta de Hadamard lo que hace es cambiarnos a la base X, básicamente, y medir. Y bueno, las bases también tenemos que recogerlas. Tenemos la base de Alice, la base de Bob y el resultado, que esto es lo que, digamos, nos vamos a quedar. Y esto se va a quedar público. Podríamos también escoger la base y el qubit simplemente haciendo esto. Que sería empezando con un 0, empezando con un 0, y aquí aplicando una Hadamard, y aquí también una Hadamard, y simplemente aquí medimos. Porque esto va a ser una superposición uniforme del 0 y el 1. Y con esto ya podríamos generar la base y el bit. Este es el primer algoritmo en el cual se basa prácticamente todos los demás. Y es importante para entender por qué se toman decisiones en los siguientes algoritmos. Así que intentad entender este más o menos. Hay diferentes explicaciones también por YouTube. Podéis mirar a otros canales, podéis mirar a otros vídeos, pero básicamente esta es la idea. Y claro, obviamente, si nosotros queremos que la clave sea más larga, imaginémonos que nosotros tenemos una clave de 3 bits que hemos podido enviar. Pero nosotros necesitamos una clave de 12 bits. Pues lo que podemos hacer es multiplicar este vector ABC por una matriz que tenga esto dimensión 3 y esto dimensión 12, que sea pues una matriz binaria aleatoria con estas dimensiones. Así, al multiplicarlo, vamos a obtener un vector de dimensión 12, que también nos va a servir, digamos, como clave totalmente anónima y demás. Esto es una amplificación de clave y es bastante común. Entonces, ya sabéis, si tenéis cualquier duda, podéis dejármela en comentarios y os las responderé o haré un vídeo correspondiente. Así que nos vemos en el siguiente.